¿Dónde está mi hija?, gritó la maestra jubilada al confrontar al dueño del cabaret, con lágrimas cayendo mientras sostenía la pequeña zapatilla de ballet, una niña de tan solo 9 años vendida para pagar deudas de alcohol. En el silencio de la noche, un músico famoso recibe la noticia que cambiará su vida para siempre. Secretos enterrados durante una década saldrán a la luz en una historia que nadie podría haber previsto. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde nos estás viendo. El amanecer en San Miguel siempre había sido un espectáculo digno de admiración. Los rayos del sol se filtraban entre las montañas, tiñendo el cielo de tonalidades anaranjadas y rosadas que hacían brillar las tejas de barro de las casas coloniales. Pero aquella mañana, el sol parecía haber perdido su calidez. Un manto de angustia cubría la pequeña villa cuando la noticia se propagó como el fuego en un campo seco. Sofía Mendoza, la niña de 9 años de ojos como luceros y sonrisa que iluminaba hasta el rincón más oscuro, había desaparecido de su casa durante la noche. Dolores Fuentes, profesora jubilada de 65 años, sintió que el corazón se le encogía mientras escuchaba los rumores que corrían de boca en boca. Había dedicado 40 años de su vida a enseñar a los niños de San Miguel y Sofía era especial. La recordaba en su clase, con su mano siempre levantada, ávida de conocimiento, sus pequeños dedos manchados de tinta mientras dibujaba estrellas en los márgenes de sus cuadernos. La plaza central del pueblo se convirtió rápidamente en el punto de reunión improvisado. Rostros preocupados intercambiaban teorías, y no tardó en surgir un nombre en las conversaciones: Carmela, la madrastra de Sofía. Dolores observaba desde la distancia cómo las miradas acusadoras se dirigían hacia la cantina El Gallo Dorado, donde Carmela había sido vista con frecuencia en los últimos meses, perdida en los vapores del alcohol, olvidando sus responsabilidades y dejando a la pequeña Sofía cada vez más sola. Arturo Ramírez, el panadero del pueblo, se acercó a Yuma Tzontzosi, Dolores con el delantal a un puesto y harina en las manos. Le contó que la noche anterior había visto a Esteban Vargas, el propietario del cabaret La Rosa Dorada, en las afueras del pueblo, conduciendo su automóvil negro con lo que parecía ser una niña pequeña en el asiento trasero. Sus palabras cayeron como piedras en el estómago de Dolores. Ese lugar tenía mala reputación, un sitio donde la música sonaba hasta el amanecer y donde circulaban historias que ninguna persona decente repetiría. En su hogar de paredes encaladas y macetas, rebosantes de geranios rojos, Sofía había dejado un vacío palpable. Su pequeña habitación permanecía intacta. La cama con la colcha de estrellas bordadas que le había regalado su madre antes de partir de este mundo. El viejo oso de peluche descolorido que siempre abrazaba al dormir, y sobre la mesita de noche, un cuaderno de dibujos donde plasmaba sus sueños con trazos infantiles, pero llenos de vida y color. Dolores había entrado allí, con el permiso de los vecinos que cuidaban la casa, buscando alguna pista que pudiera explicar la desaparición. Mientras tanto, a 8 kilómetros de San Miguel, en un edificio de fachada desgastada, oculto entre cipreses, Sofía despertaba desorientada. La habían llevado a una pequeña habitación en la parte trasera del cabaret La Rosa Dorada. No entendía cómo había llegado allí. Recordaba vagamente haber sido despertada en mitad de la noche por Carmela, quien le había dicho que tenían que hacer un viaje urgente. Después solo fragmentos borrosos. El automóvil negro, un hombre de voz grave y finalmente ese cuarto desconocido con olor a humedad y perfume barato. Sofía se sentó en la cama, abrazando sus rodillas contra el pecho. Las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras observaba la luz que se filtraba por una pequeña ventana demasiado alta para alcanzar. Había aprendido a ser fuerte desde que su madre se había ido, pero ahora el miedo la envolvía como una manta fría. Sus dedos buscaron instintivamente el pequeño medallón de plata que colgaba de su cuello, un regalo de su madre, con una estrella grabada en su superficie. Lo apretó con fuerza, como si pudiera transmitirle algo de la valentía que tanto necesitaba. La puerta se abrió repentinamente
y Esteban Vargas entró en la habitación. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con un bigote fino y ojos pequeños que nunca parecían parpadear. Le dijo a Sofía que a partir de ese momento trabajaría en el cabaret, sirviendo bebidas y limpiando. Que su madrastra Carmela tenía una deuda muy grande con él por todo el alcohol que había consumido sin pagar y que habían llegado a un acuerdo. Sofía trabajaría allí durante un año para saldar esa deuda. La niña quiso protestar, preguntar por qué ella tenía que pagar por los errores de Carmela, pero las palabras se ahogaron en su garganta cuando Esteban le advirtió que si intentaba escapar o contarle a alguien su situación, las consecuencias serían graves para ella y para Carmela. En San Miguel, Dolores no podía quedarse de brazos cruzados. Había algo en aquella desaparición que le revolvía las entrañas. Después de escuchar los rumores sobre Esteban Vargas y su cabaret, decidió investigar por su cuenta. Primero visitó la casa de Carmela, pero no había rastro de ella. Los vecinos le dijeron que no la habían visto desde la noche anterior. Luego, armándose de valor, se dirigió a la alcaldía para hablar con Javier Torres, un viejo amigo que trabajaba como secretario municipal. Javier la recibió en su despacho, rodeado de archivos polvorientos. Cuando Dolores le contó sus sospechas sobre la desaparición de Sofía y su posible conexión con la Rosa Dorada, el rostro del hombre se ensombreció. Le confesó en voz baja que hacía años, cuando trabajaba como abogado antes de retirarse, había escuchado historias inquietantes sobre ese lugar, aunque nunca había habido pruebas suficientes para intervenir legalmente. Javier prometió ayudarla, comenzando por revisar los archivos del registro civil para obtener más información sobre la situación familiar de Sofía. Lo que descubrieron les dejó sin aliento. Según los documentos, Sofía no era hija biológica de Juan Mendoza, el difunto, esposo de Carmela. La niña había sido registrada como hija de una joven llamada Elena, quien había mantenido una breve relación con un músico que pasó por el pueblo hacía 10 años, Miguel Alejandro Suárez, ahora un reconocido artista en América Latina. Tras el fallecimiento de Elena, Juan había adoptado legalmente a Sofía, pero esos papeles no mencionaban a ningún padre biológico. Dolores sintió que el corazón le daba un vuelco. Miguel Suárez, el padre de Sofía, no sabía que tenía una hija. En La Rosa Dorada, Sofía comenzaba a adaptarse a su nueva realidad con la resistencia silenciosa que solo los niños poseen. Le habían dado un uniforme demasiado grande para su pequeño cuerpo, una falda negra y una blusa blanca que tuvo que sujetar con alfileres. Durante el día, limpiaba pisos, lavaba vasos y llevaba bandejas con bebidas que apenas podía sostener. Se movía como una sombra entre los preparativos del cabaret, observando con ojos asustados, pero atentos todo lo que ocurría a su alrededor. Fue durante uno de esos días cuando conoció a Esperanza Gutiérrez. Era una mujer de unos 70 años, de cabello blanco recogido en un moño y manos nudosas marcadas por décadas de trabajo con la aguja y el hilo. Era la costurera del cabaret, encargada de confeccionar y reparar los vestuarios de las bailarinas. Cuando vio a Sofía atravesando el pasillo con una pila de toallas que apenas le permitían ver por dónde caminaba, algo se removió en el corazón de la anciana. La llamó a su pequeño cuarto de costura y le preguntó su nombre con una voz cálida que Sofía no había escuchado en días. Esa tarde marcó el inicio de una alianza secreta. Esperanza comprendió de inmediato la injusticia de la situación y decidió proteger a la niña dentro de sus posibilidades. Durante los momentos en que Sofía tenía descanso, la invitaba a su rincón de costura, un espacio pequeño pero acogedor donde el sonido de las máquinas de coser ahogaba sus conversaciones. Allí, entre retazos de tela y carretes de hilo, Esperanza comenzó a enseñarle a leer mejor y a escribir correctamente, manteniendo viva la educación que la niña había recibido en la escuela. Mientras tanto, en San Miguel, Dolores y Javier habían empezado a movilizar a la comunidad. Sin mencionar sus sospechas sobre la Rosa Dorada, para evitar alertar a Esteban Vargas, habían formado un grupo de búsqueda. Carteles con la foto sonriente de Sofía aparecieron en los pueblos vecinos, y Javier utilizaba sus contactos para
obtener información sobre Miguel Suárez, el padre que desconocía la existencia de su hija. Carmela, por su parte, había desaparecido durante casi una semana después del incidente. Cuando finalmente regresó a San Miguel, lo hizo convertida en la sombra de lo que era. Su rostro demacrado y sus ojos enrojecidos revelaban el tormento interno que estaba viviendo. Al ser confrontada por los vecinos sobre el paradero de Sofía, rompió en llanto, incapaz de articular una respuesta coherente. Los rumores se intensificaron y la culpa comenzó a carcomerla por dentro. En uno de esos días, mientras Carmela vagaba por las calles del pueblo como alma en pena, entró en la pequeña iglesia de San Miguel. El padre Francisco la encontró de rodillas frente al altar, sollozando desconsoladamente. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, Carmela confesó lo que había hecho. Cómo había entregado a Sofía a su hermano Esteban para saldar una deuda de alcohol, creyendo que la niña solo ayudaría en tareas sencillas por un tiempo breve. Nunca imaginó que Esteban la retendría en el cabaret indefinidamente. El sacerdote, horrorizado por la confesión, pero consciente del arrepentimiento sincero de Carmela, la ayudó a encontrar un lugar en un programa de rehabilitación en la CIU, iglesia local. También se puso en contacto con Dolores para compartir lo que había escuchado, respetando la confidencialidad, pero proporcionando la información crucial que confirmaba las sospechas sobre el paradero de Sofía. Armada con esta confirmación, Dolores intensificó sus esfuerzos para localizar a Miguel Suárez. Javier descubrió que el músico estaba en medio de una gira por Sudamérica, actualmente presentándose en Argentina. Tras días de llamadas y mensajes persistentes, finalmente lograron hacer contacto con el representante de Miguel, quien, inicialmente escéptico, accedió a transmitirle el mensaje cuando Dolores mencionó el nombre de Elena y la fecha exacta de su paso por San Miguel 10 años atrás. En La Rosa Dorada, Sofía enfrentaba cada día con una mezcla de miedo y determinación. Sus manos, pequeñas, antes acostumbradas a sostener lápices de colores, ahora se endurecían con el trabajo constante. Sin embargo, en sus momentos con esperanza, la niña encontraba un refugio. La anciana costurera había creado un pequeño ritual. Cada tarde sacaba de su caja de costura un caramelo envuelto en papel brillante y se lo entregaba a Sofía, junto con una nueva palabra para aprender o un pequeño cuento para leer. Un mes después de su llegada al cabaret, Sofía descubrió que tenía un talento natural para la música. Durante las horas muertas de la tarde, cuando el cabaret estaba vacío y Esteban se ausentaba para realizar compras, la niña se escabullía hasta el viejo piano del escenario. Nunca había tocado uno antes, pero algo en su interior la guiaba. Sus dedos pequeños recorrían las teclas, encontrando melodías que parecían surgir de algún rincón olvidado de su memoria. Esperanza la descubrió un día, y en lugar de reprenderla, se sentó a su lado y le contó que su madre, Elena, también había tenido ese don para la música. Conforme pasaban los días, un vínculo profundo crecía entre Sofía y Esperanza. La anciana veía en los ojos de la niña destellos que le resultaban extrañamente familiares, como si hubiera conocido esa mirada en otro tiempo, en otra vida. Por las noches, cuando Sofía, agotada, se dormía en su pequeña habitación, Esperanza entraba silenciosamente y dejaba junto a su almohada pequeños regalos: un lazo para el cabello, un dibujo de una estrella, una flor seca envuelta en un pañuelo de seda. Pequeños gestos de amor que mantenían viva la esperanza en el corazón de la niña. Los rumores en San Miguel crecían como la maleza después de la lluvia. Las teorías sobre la desaparición de Sofía se multiplicaban, algunas rozando lo absurdo, otras acercándose peligrosamente a la verdad. Dolores observaba cómo la comunidad se dividía entre quienes condenaban a Carmela sin esperar pruebas y quienes mantenían la esperanza de encontrar a la niña sana y salva. La profesora jubilada prefería actuar en lugar de especular. Cada mañana, antes de que el sol calentara las calles empedradas, salía de su casa con un propósito renovado: traer a Sofía de vuelta. Aquel día, cuando el teléfono de Dolores sonó a una hora inusualmente temprana, supo que era importante.
La voz al otro lado pertenecía a Raúl García, un antiguo alumno que ahora trabajaba como conductor de autobús en la línea que conectaba San Miguel con las ciudades vecinas. Raúl le contó que había visto a Sofía. Estaba seguro. La había reconocido por los carteles de búsqueda. La niña estaba limpiando las ventanas exteriores de la Rosa Dorada cuando su autobús pasó por allí la tarde anterior. Dolores agradeció la información con voz temblorosa, prometiéndole discreción absoluta. Con esta confirmación, Dolores y Javier decidieron que era momento de actuar de manera más directa. Necesitaban pruebas tangibles de la presencia de Sofía en el cabaret para poder involucrar a las autoridades. Javier, utilizando sus conocimientos legales, comenzó a investigar la situación legal del establecimiento, descubriendo irregularidades en sus permisos de funcionamiento que podrían servir como pretexto para una inspección oficial. Mientras la investigación avanzaba en San Miguel, a miles de kilómetros de distancia, en un camerino de Buenos Aires, Miguel Suárez recibía una noticia que cambiaría su vida para siempre. Su representante le entregó una carta enviada desde un pequeño pueblo llamado San Miguel. Miguel la leyó una y otra vez, incapaz de asimilar completamente su contenido. Elena, la joven de sonrisa tímida y voz angelical con quien había compartido un breve pero intenso romance durante su primera gira, había tenido una hija suya. Una hija que ahora tenía 9 años y que se encontraba en peligro. Los recuerdos de Elena inundaron su mente como una avalancha. Las noches estrelladas en la plaza de San Miguel, las canciones improvisadas bajo un viejo roble, las promesas de volver que el tiempo y la fama habían enterrado. Nunca supo que ella había quedado embarazada. Nunca imaginó que tenía una hija. El remordimiento se mezclaba con una emoción nueva y abrumadora. Era padre. Tenía una hija llamada Sofía, que necesitaba su ayuda. Sin dudarlo, Miguel canceló los conciertos restantes de su gira, ignorando las protestas de su equipo y las penalizaciones contractuales. Compró un billete para el primer vuelo disponible hacia el país. No conocía a Sofía, pero ya sentía por ella un amor incondicional que lo impulsaba a actuar. Durante el largo vuelo, observó una y otra vez la fotografía que Dolores había adjuntado a la carta. Una niña de ojos grandes y expresivos, con una sonrisa que revelaba un pequeño hueco donde había perdido un diente de leche y cabello oscuro recogido con un lazo rojo. Su hija, su sangre, su responsabilidad. En la Rosa Dorada, Sofía había desarrollado una rutina que le permitía sobrevivir día a día. Se levantaba con el alba, limpiaba el salón principal antes de que llegara el personal, ayudaba en la cocina durante la mañana y por las tardes se escabullía al cuarto de costura de Esperanza para sus lecciones secretas. La niña había aprendido a moverse como una sombra, evitando la atención de Esteban y del resto del personal que podría informar sobre sus movimientos. Durante esas primeras semanas, Sofía había descubierto que el cabaret escondía más secretos de los que imaginaba. Una tarde, mientras limpiaba una habitación en el segundo piso, encontró un viejo álbum de fotografías olvidado en un armario. Con curiosidad infantil, lo abrió y se sorprendió al ver una fotografía que captó su atención. Una mujer joven, que se parecía asombrosamente a Esperanza, abrazando a otra mujer más joven, cuyo rostro le resultaba extrañamente familiar. Dio vuelta a la fotografía y leyó la inscripción: Esperanza y Elena, verano de 1995. El corazón de Sofía dio un vuelco. Elena era el nombre de su madre. Esa misma noche, con la fotografía escondida bajo su almohada, Sofía esperó a que el cabaret cerrara sus puertas y todos se retiraran a descansar. Pues entonces se deslizó silenciosamente hasta la habitación de Esperanza. La encontró sentada junto a una pequeña lámpara, zurciendo un vestido. Cuando la anciana levantó la vista y vio a Sofía en el umbral de la puerta, sosteniendo la fotografía, con manos temblorosas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dijo a Sofía que entrara y cerrara la puerta. Con voz quebrada por la emoción, Esperanza le contó la historia que había mantenido en secreto. Elena, la madre de Sofía, había sido su sobrina. La había criado como a una hija después de que su hermana partiera de este mundo
cuando Elena apenas tenía 5 años. Las circunstancias de la vida las habían separado cuando Elena decidió mudarse a San Miguel para trabajar como maestra de música en la escuela local. La comunicación entre ellas se fue haciendo cada vez más esporádica, hasta que un día, Esperanza recibió la noticia de que Elena había partido de este mundo tras una breve enfermedad, dejando una hija pequeña. Esperanza había intentado localizar a la niña, pero para entonces Juan Mendoza ya había adoptado legalmente a Sofía y las autoridades no permitieron que una anciana sin recursos reclamara la custodia. Con el corazón roto, Esperanza había aceptado la situación, confiando en que Juan cuidaría bien de la niña. Nunca imaginó que el destino la reuniría con Sofía en circunstancias tan dolorosas, ni que descubriría que la niña era su sobrina nieta. Esa noche, abrazadas en la pequeña habitación iluminada apenas por la luz de una lámpara, Sofía y Esperanza sellaron un pacto silencioso. Ahora no solo compartían un vínculo de cariño forjado en la adversidad, sino también la sangre que corría por sus venas. Eran familia, y aunque ninguna lo mencionó en voz alta, ambas entendieron que lucharían juntas por su libertad. A la mañana siguiente, Sofía trabajaba en la cocina cuando escuchó una conmoción en el salón principal. La curiosidad pudo más que la prudencia, y se asomó discretamente para ver qué sucedía. Esteban discutía acaloradamente con un hombre que no había visto antes. Este vestía un traje formal y sostenía una carpeta con documentos. A juzgar por su postura y el tono autoritario con que hablaba, parecía ser alguien importante. Sofía aguzó el oído, intentando captar fragmentos de la conversación. Alcanzó a escuchar palabras como inspección, menores y clausura, antes de que Esperanza la descubriera y la llevara rápidamente de vuelta a la cocina, advirtiéndole que no era seguro que la vieran espiando. Más tarde, cuando el extraño ya se había marchado, Esperanza le explicó a Sofía que aquel hombre era un inspector municipal. Al parecer, habían recibido denuncias anónimas sobre posibles irregularidades en el funcionamiento del cabaret. Esteban había logrado evitar una inspección inmediata, pero el inspector había advertido que volvería con una orden oficial en los próximos días. Esta noticia encendió una chispa de esperanza en Sofía. Si venían autoridades, quizá podría encontrar la manera de pedir ayuda. Lo que Sofía no sabía era que detrás de aquella visita estaban Dolores y Javier. Tras confirmar la presencia de la niña en el cabaret gracias al testimonio de Raúl, habían decidido actuar. Javier había contactado a un antiguo colega que trabajaba como inspector municipal, convenciéndolo para realizar una visita preliminar a la Rosa Dorada, basándose en supuestas denuncias sobre ruido excesivo y venta de alcohol a menores. La intención no era resolver el caso de inmediato, sino ganar tiempo mientras localizaban a Miguel y preparaban un plan más sólido. En San Miguel, Carmela continuaba su proceso de rehabilitación en la iglesia local. Bajo la guía paciente del padre Francisco, había comenzado a enfrentar sus demonios internos y a reconocer el daño que había causado con sus acciones. Cada día, durante horas, ayudaba en el comedor comunitario, preparando alimentos para familias necesitadas, como una forma de penitencia y redención. Las miradas de desprecio de los pobladores poco a poco se transformaban en miradas de cauta compasión al verla esforzarse genuinamente por cambiar. Una tarde, mientras Carmela limpiaba el piso de la iglesia, una figura se detuvo en la entrada. Al levantar la vista, se encontró con Dolores, quien la observaba con una mezcla de recelo y determinación. La profesora jubilada había decidido visitar a Carmela después de escuchar del padre Francisco sobre su arrepentimiento. No venía a juzgarla, sino a proponerle algo. Si realmente quería redimirse, podría ayudarles a rescatar a Sofía, proporcionándoles información crucial sobre la Rosa Dorada y el modo de operar de su hermano Esteban. Carmela, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas, aceptó. Les contó todo lo que sabía: la distribución del cabaret, los horarios, las rutinas, los nombres de los empleados más cercanos a Esteban.
les reveló algo que resultaría fundamental. Existía un túnel que conectaba el cabaret con una casa vecina, construido años atrás como ruta de escape en caso de redadas policiales. Esa información podría ser clave para un posible rescate. Mientras los adultos tejían planes y estrategias, Sofía continuaba su vida en el cabaret, aferrándose a la esperanza que le brindaban sus momentos con esperanza y su recién descubierto talento para la música. Una noche, durante una de las funciones, Esteban la observó mientras servía bebidas con movimientos gráciles, tarareando inconscientemente una melodía al ritmo de la música que sonaba en el escenario. Algo en la forma en que la niña se movía captó su atención. Un plan comenzó a formarse en su mente, un plan que involucraba explotar el talento natural de Sofía. A la mañana siguiente, sin previo aviso, Esteban le ordenó a Sofía que dejara sus tareas habituales y lo siguiera al escenario vacío. Le dijo que se sentara frente al piano y tocara algo. La niña, sorprendida y asustada, obedeció con dedos temblorosos. Comenzó con notas inseguras que gradualmente ganaron confianza hasta convertirse en una melodía hermosa, una canción de cuna que su madre solía cantarle para dormir. Esteban la escuchó con creciente interés, calculando mentalmente lo que una atracción como ella podría significar para su negocio. A partir de ese día, Esteban designó a una de las pianistas del cabaret para que le diera lecciones a Sofía durante las tardes. El plan era claro. Quería convertirla en la nueva atracción de La Rosa Dorada, una niña prodigio que atraería a una clientela diferente, dispuesta a pagar más por un espectáculo único. Ya no pensaba devolverla después de un año como había acordado con Carmela. Ahora Sofía representaba una inversión a largo plazo. Esperanza observaba con temor estos nuevos acontecimientos. Por un lado, las lecciones de piano proporcionaban a Sofía un respiro de las duras tareas de limpieza. Por otro, la intención de Esteban de exhibirla como atracción la exponía a peligros y la ataba más firmemente al cabaret. En secreto, la anciana costurera comenzó a tejer un plan alternativo. Si la niña iba a recibir lecciones de música, ella se aseguraría de que también continuara con el resto de su educación. Entre clase y clase de piano, Sofía seguía visitando el cuarto de costura, donde ahora no solo aprendía letras y números, sino también historias sobre su madre y su familia. En Buenos Aires, Miguel Suárez finalmente había logrado abordar un vuelo hacia el país. Durante el trayecto, repasaba mentalmente todo lo que había aprendido sobre su hija a través de las comunicaciones con Dolores. Sofía había nacido el 15 de mayo, le gustaban las estrellas y tenía talento para la música, igual que él. No había podido estar presente en los primeros 9 años de su vida, pero se juraba a sí mismo que compensaría cada minuto perdido una vez que la tuviera a su lado. En su maleta llevaba un pequeño regalo, una cajita de música en forma de estrella que había comprado en el aeropuerto, el primero de muchos regalos que esperaba darle. A su llegada, Miguel fue recibido por Javier, quien lo llevó directamente a casa de Dolores. Allí encontró a un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa: la profesora jubilada, 2 policías de confianza, el padre Francisco y, sorprendentemente, Carmela. La tensión era palpable cuando esta última y Miguel se encontraron cara a cara. Ella, incapaz de sostener su mirada, mantenía los ojos clavados en el suelo. Él luchaba por contener la ira que sentía hacia la mujer que había puesto en peligro a su hija. Pero Dolores intervino, explicando que todos estaban allí por un objetivo común: rescatar a Sofía. Durante las siguientes horas, elaboraron un plan detallado. Aprovecharían el próximo Festival de la Cosecha, una celebración importante que atraía a visitantes de toda la región. La Rosa Dorada siempre estaba lleno durante esos días, y la confusión del festival proporcionaría la cobertura perfecta para el rescate. Miguel utilizaría su influencia como músico reconocido para organizar un concierto benéfico en la plaza principal de San Miguel, creando una distracción adicional. Mientras tanto, un pequeño grupo liderado por Javier y uno de los policías
Utilizaría la información proporcionada por Carmela sobre el túnel secreto para entrar al cabaret y sacar a Sofía sin ser detectados. Lo que no sabían era que Esteban también tenía planes para el festival. Había decidido que esa sería la gran presentación de Sofía como pianista, su debut ante un público selecto de clientes habituales y visitantes distinguidos. Había mandado a confeccionar un vestido especial para la ocasión, un vestido azul con pequeñas estrellas plateadas bordadas, una elección que irónicamente evocaba el amor de Sofía por las estrellas, pero que en ese contexto adquiría un tinte siniestro. Mientras Esperanza trabajaba en el vestido, aprovechaba cada momento para fortalecer el espíritu de Sofía. Le contaba historias sobre Elena, sobre cómo su madre había sido valiente y determinada, cualidades que ahora veía reflejadas en su hija. También le hablaba sobre la importancia del Festival de la Cosecha, una tradición ancestral que celebraba el final de la temporada agrícola, con música, danza y agradecimiento por los frutos recibidos. Le explicaba que durante esos días, San Miguel se transformaba. Las calles se llenaban de color, los mercaderes ambulantes ofrecían sus productos y las familias se reunían para compartir comidas tradicionales. A medida que se acercaba el Festival de la Cosecha, San Miguel parecía despertar de un largo letargo. Los preparativos transformaban el pequeño pueblo. Guirnaldas de flores y papel de colores adornaban las calles. Los comerciantes limpiaban los frentes de sus tiendas y en la plaza central se montaba un escenario donde se presentarían los artistas locales. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad, se tejía una compleja operación para rescatar a Sofía. Dolores había convertido su sala en un centro de operaciones improvisado. Sobre la mesa de madera gastada, que había servido para calificar exámenes durante décadas, ahora se extendían mapas de la zona y planos rudimentarios de La Rosa Dorada, dibujados según las indicaciones de Carmela. Javier, con la precisión metódica que lo caracterizaba, marcaba rutas de entrada y escape, calculando tiempos y evaluando riesgos potenciales. Miguel, por su parte, alternaba entre la ansiedad de conocer a su hija y la determinación feroz de sacarla de aquel lugar, cualquiera que fuese el costo. En una tarde particularmente tensa, mientras revisaban los detalles finales del plan, Miguel se levantó abruptamente y salió al pequeño patio trasero. Necesitaba aire. La magnitud de lo que estaba sucediendo lo abrumaba. Había descubierto que tenía una hija, que había estado creciendo sin él durante 9 años y que ahora se encontraba en una situación peligrosa por la negligencia de quienes debían protegerla. Dolores lo siguió y lo encontró observando el horizonte, donde el sol comenzaba a descender tras las montañas. Le dijo que entendía su dolor y su rabia, que ella también se sentía responsable por no haber notado antes las señales de que algo no andaba bien con Sofía. Miguel le confesó su temor más profundo, que Sofía lo rechazara, que no pudiera perdonarle haber estado ausente todos esos años, aunque hubiera sido sin saberlo. Dolores apoyó su mano arrugada sobre el hombro del músico y le aseguró que el corazón de los niños tiene una capacidad infinita para el amor y el perdón. Lo que Sofía necesitaría de él no serían explicaciones, sino su presencia y su amor incondicional a partir de ahora. Mientras tanto, en La Rosa Dorada, Sofía se adaptaba a su nueva rutina como aprendiz de pianista. Sus manos pequeñas, que antes fregaban pisos y vasos, ahora recorrían las teclas del piano con una destreza sorprendente. Su instructora, Lucía, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero bondadosos, se maravillaba de la facilidad con que la niña aprendía. Le comentó a Esperanza que en sus 30 años como pianista, nunca había visto un talento tan natural. Sofía absorbía las lecciones como una esponja, progresando a un ritmo que dejaba atónitos a quienes la escuchaban. Lo que nadie parecía comprender, excepto quizás Esperanza, era que para Sofía la música no era solo un talento o una obligación impuesta por Esteban. Era su refugio, el único espacio donde podía ser libre, donde sus dedos expresaban todas las emociones que no se atrevía a verbalizar. Con el festival a solo 3 días de distancia,
Esteban intensificó los preparativos para la presentación de Sofía. Había distribuido invitaciones entre clientes selectos, promocionando a la joven pianista prodigio como la nueva estrella de La Rosa Dorada. Incluso había contratado a un fotógrafo para documentar el evento, soñando con la publicidad que generaría. Su ambición lo cegaba ante la evidente tristeza en los ojos de la niña, ante la injusticia que estaba perpetuando. Esa noche, mientras Sofía practicaba una pieza particularmente difícil, Esteban la observaba desde la penumbra del salón vacío. Su mente calculadora ya proyectaba ganancias futuras, imaginando cómo el talento de la niña atraería a una clientela diferente, más adinerada y sofisticada. Tan absorto estaba en sus planes que no notó la presencia de Esperanza, quien lo observaba a su vez con una mezcla de desprecio y determinación. La anciana costurera había pasado la tarde cosiendo pequeños bolsillos ocultos en el vestido azul que Sofía usaría en su presentación. Bolsillos donde la niña podría esconder objetos pequeños pero importantes para su huida. Al día siguiente, la tensión en San Miguel era casi palpable. Miguel había comenzado a montar su espectáculo benéfico en la plaza, utilizando su fama para atraer la atención de los medios locales. La noticia de que un músico famoso ofrecería un concierto gratuito durante el festival había corrido como pólvora, atrayendo el interés de pueblos vecinos. Según el plan, esto no solo crearía la distracción necesaria, sino que también atraería a potenciales clientes de La Rosa Dorada hacia la plaza, reduciendo la cantidad de personas en el cabaret durante la operación de rescate. Carmela, quien había permanecido recluida en la iglesia bajo la supervisión del padre Francisco, decidió que era momento de dar un paso más en su redención. Contra el consejo de todos, insistió en participar activamente en el rescate. Su conocimiento del lugar y de las rutinas de su hermano podrían ser cruciales si algo salía mal. Después de un acalorado debate, el grupo acordó permitirle un rol limitado. Serviría como vigía cerca de la entrada principal, alertando sobre cualquier movimiento sospechoso mediante un teléfono móvil que Javier le había proporcionado. A primera hora de la mañana del festival, Sofía despertó con una extraña sensación en el pecho. Un presentimiento quizás, o simplemente la ansiedad por su inminente presentación. Desde su pequeña ventana podía ver el cielo despejado y escuchar a lo lejos el bullicio del pueblo que comenzaba a celebrar. Cerró los ojos e imaginó cómo sería estar allí, entre la gente, libre de nuevo. Casi podía sentir el sol en su rostro, el olor de las flores y la comida tradicional, el sonido de la música y las risas. Cuando abrió los ojos, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la limpió rápidamente al escuchar pasos acercándose a su puerta. Era Esperanza, quien venía a ayudarla con los preparativos para su presentación programada para esa noche. La anciana traía el vestido azul con estrellas plateadas, ahora terminado, y otros artículos de aseo personal. Cuando estuvieron solas, con la puerta cerrada, Esperanza le susurró a Sofía que se mantuviera alerta. Algo iba a suceder esa noche, le dijo sin entrar en detalles, y debía estar preparada para actuar rápidamente cuando llegara el momento. Le mostró los bolsillos ocultos en el vestido y le entregó 3 objetos. La fotografía de Elena, un pequeño medallón con una estrella que había pertenecido a su madre, y una hoja de papel doblada con una dirección escrita en ella. Sofía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación sin necesidad de más explicaciones. Confiaba en Esperanza más que en nadie en el mundo. Mientras el día avanzaba, el Festival de la Cosecha alcanzaba su apogeo en San Miguel. Las calles bullían de actividad. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, niños corrían con cometas multicolores y los ancianos del pueblo compartían historias con los visitantes, manteniendo viva la tradición oral. En la plaza central, el espectáculo de Miguel Suárez estaba a punto de comenzar. Una multitud se había congregado frente al escenario, ansiosa por ver al famoso músico en un entorno tan íntimo. Detrás del escenario, Miguel repasaba mentalmente la lista de canciones que interpretaría. Había elegido piezas enérgicas que mantuvieran a la audiencia cautivada,
creando el ambiente festivo necesario para la operación. Pero había reservado una canción especial para el final, una balada que había compuesto durante el vuelo hacia el país, inspirada en la hija que aún no conocía. Era su forma de conectar con Sofía, incluso antes de poder abrazarla. A varios kilómetros de distancia, en La Rosa Dorada, los preparativos para la noche también estaban en marcha. El personal limpiaba afanosamente, las cocineras preparaban platos especiales y las bailarinas ensayaban sus rutinas. Esteban supervisaba todo con ojo crítico, especialmente atento a los detalles de la presentación de Sofía. Había ajustado el programa para que ella tocara a medianoche, el momento culminante de la velada, cuando los clientes, ya desinhibidos por el alcohol, serían más generosos con sus aplausos y propinas. Lo que Esteban no sabía era que para entonces, si todo salía según lo planeado, Sofía ya no estaría allí. Javier y su equipo se estaban preparando para ingresar al cabaret a través del túnel secreto a las 11:30 p.m., justo cuando la mayoría del personal estaría ocupado con los preparativos finales para el espectáculo principal y antes de que llevaran a Sofía al escenario. La tensión aumentaba a medida que la tarde daba paso al anochecer. En casa de Dolores, el equipo de rescate repasaba el plan una última vez. Cada persona conocía su rol. Javier lideraría el grupo que entraría por el túnel. Dolores esperaría en un vehículo cerca de la salida de emergencia. Carmela vigilaría la entrada principal desde un café cercano, y Miguel mantendría a la multitud entretenida en la plaza, creando la distracción perfecta. 2 oficiales de policía, amigos personales de Javier que habían aceptado ayudar extraoficialmente, completaban el equipo. El plan era simple en teoría: entrar, localizar a Sofía, salir. Pero todos eran conscientes de los innumerables imprevistos que podrían surgir. A las 8 de la noche, con las primeras estrellas asomando en el cielo, cada uno tomó su posición. Miguel subió al escenario en la plaza central, siendo recibido por una ovación ensordecedora. Su carisma natural y su talento pronto tuvieron a la audiencia cantando y bailando, olvidando por completo que a pocos kilómetros de allí se desarrollaba una operación para rescatar a una niña de 9 años. En La Rosa Dorada, Sofía se preparaba para su presentación con ayuda de Esperanza. La anciana cepillaba con ternura el cabello oscuro de la niña, trenzándolo con cintas azules que combinaban con su vestido. Mientras lo hacía, le contaba historias sobre Elena, sobre cómo su madre también había amado la música y las estrellas. Le habló de una constelación en particular, la Osa Menor, y de cómo la estrella polar siempre indicaba el norte, guiando a los viajeros perdidos. Si alguna vez Sofía se sentía perdida, le dijo, solo tenía que buscar esa estrella y recordar que no estaba sola. Mientras tanto, Carmela tomaba posición en el café frente al cabaret, vestida discretamente y con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Observaba la entrada principal contando a las personas que entraban y salían, tal como había acordado con Javier. Su corazón latía aceleradamente, dividido entre el temor y la esperanza. Temor de que algo saliera mal y Sofía resultara lastimada. Esperanza de que esta acción pudiera iniciar el camino hacia su redención. A las 11 en punto, Javier y su pequeño equipo llegaron al punto de entrada del túnel, oculto en un almacén abandonado a 200 metros del cabaret. Equipados con linternas pequeñas y radios para comunicarse, comenzaron el descenso por la estrecha pasadizo que, según Carmela, los llevaría directamente a una bodega en el sótano de La Rosa Dorada. El túnel era húmedo y maloliente, con telarañas que se pegaban a sus rostros y ocasionales ratas que huían ante su presencia. Javier lideraba la marcha, consultando periódicamente un rudimentario mapa dibujado por Carmela, mientras los 2 oficiales vigilaban la retaguardia. Arriba, en el cabaret, la noche estaba en pleno apogeo. Los clientes, muchos de ellos visitantes, atraídos por el festival, llenaban las mesas y la barra. El alcohol fluía generosamente, y en el escenario una banda local tocaba música tradicional, mientras las bailarinas se movían con gracia calculada. Entre bastidores,
Esteban daba instrucciones de último minuto a Sofía, recordándole la importancia de esta noche y lo que significaría para el futuro del cabaret. La niña asentía mecánicamente, su mente concentrada en las palabras de Esperanza. Estar alerta, esperar la señal, actuar rápidamente. A las 11:25 Javier y su equipo llegaron finalmente al final del túnel. Tal como Carmela había indicado, se encontraron frente a una puerta vieja que daba a la bodega del cabaret. Con extrema precaución, Javier manipuló la cerradura oxidada hasta que se dio con un chirrido que les pareció ensordecedor en el silencio del túnel. Conteniendo la respiración, empujó lentamente la puerta y asomó la cabeza. La bodega estaba a oscuras, iluminada apenas por la luz que se filtraba bajo la puerta que conducía al primer piso. No había nadie a la vista. Con señas silenciosas, indicó a los otros dos que lo siguieran. Una vez en la bodega, Javier consultó de nuevo el mapa. Según Carmela, debían subir por una escalera de servicio hasta el primer piso, luego dirigirse hacia la derecha, donde encontrarían un pasillo que llevaba a los camerinos. Sofía estaría en uno de ellos, preparándose para su presentación. El reto sería localizarla y sacarla sin ser detectados, en medio de la actividad frenética de una noche de espectáculo. Punenvito contunse, pasos silenciosos. El trío ascendió por la escalera, deteniéndose cada pocos peldaños para escuchar. La música y el bullicio de los clientes se hacían más fuertes a medida que se acercaban al primer piso. Cuando llegaron arriba, Javier entreabrió la puerta y observó. Un pasillo largo, iluminado tenuemente con luces rojas, se extendía frente a ellos. A la derecha, tal como había indicado Carmela, había otra puerta que presumiblemente llevaba a los camerinos. En ese preciso momento, la radio de Javier crepitó suavemente. Era Carmela, avisando que Esteban acababa de salir al frente del cabaret para dar la bienvenida a un grupo de clientes importantes. Esto les daba unos minutos de margen adicional. Sin perder tiempo, Javier y uno de los oficiales se deslizaron por el pasillo hacia la puerta de los camerinos, mientras el otro oficial se quedaba vigilando la escalera, listo para alertar sobre cualquier peligro. En su camerino improvisado, Sofía sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Esperanza había salido momentáneamente para buscar algo, dejándola sola con sus pensamientos y temores. La niña repasaba mentalmente las piezas que debía interpretar, aunque sabía, gracias a las insinuaciones de Esperanza, que algo más importante estaba por suceder. Se acercó al pequeño espejo que habían instalado para ella y contempló su reflejo. Una niña con un vestido azul tachonado de estrellas plateadas, con el cabello recogido en una trenza elaborada. Pensó en su madre, en las historias que Esperanza le había contado sobre ella, y se preguntó si estaría orgullosa de lo que veía. Un ruido sutil la sacó de sus pensamientos. Alguien llamaba suavemente a la puerta, con un ritmo peculiar. 2 golpes rápidos, una pausa, un golpe más. Sofía se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. El patrón se repitió. Lentamente, con el corazón en la garganta, se acercó a la puerta y preguntó en un susurro apenas audible quién era. La respuesta llegó en un susurro igualmente cauteloso. Javier Torres, amigo de Dolores Fuentes, su antigua maestra. Habían venido a llevarla de regreso a San Miguel. Sofía abrió la puerta con manos temblorosas y se encontró frente a 2 hombres que nunca había visto. El más alto, de cabello entrecano y gafas, le sonrió cálidamente y le dijo que se llamaba Javier, que Dolores los había enviado y que no tenían mucho tiempo. Debían salir de allí antes de que alguien notara su presencia. Sofía asintió, pero inmediatamente expresó su preocupación por Esperanza. No podía irse sin ella. La anciana era su familia, su única conexión con su madre. Javier intercambió una mirada preocupada con su compañero. Esto no estaba en el plan. Rescatar a una niña ya era arriesgado. Intentar sacar también a una anciana duplicaba el peligro. Antes de que pudieran decidir qué hacer, la puerta del camerino se abrió completamente, revelando a Esperanza. La anciana se quedó paralizada por un instante al ver a los intrusos,
pero su expresión de sorpresa pronto dio paso a una de entendimiento. Sofía corrió hacia ella, explicándole atropelladamente que estos hombres habían venido a rescatarlas, que debían irse juntas. Esperanza miró a Javier con una mezcla de gratitud y determinación y le dijo que no se preocupara, que ella podría seguirlos. Su enfermedad cardíaca la hacía lenta, explicó, pero no inválida. Si habían venido por Sofía, ella iría también, o la niña no se movería de allí. Resignado ante esta complicación inesperada, pero comprendiendo el vínculo entre ambas, Javier aceptó. Rápidamente les explicó el plan. Bajarían por la escalera de servicio hasta la bodega, luego tomarían el túnel que los llevaría fuera del cabaret. Dolores los estaría esperando con un vehículo para llevarlos a un lugar seguro, pero debían darse prisa. Esteban pronto vendría a buscar a Sofía para su presentación. Con Javier guiando el camino y el oficial cerrando la marcha, el pequeño grupo avanzó cautelosamente por el pasillo hacia la escalera de servicio. Sofía aferraba la mano de Esperanza, dándole fuerzas para mantener el paso. La anciana se movía con sorprendente agilidad para su edad, impulsada por la adrenalina y la determinación de no fallarle a la nieta de Elena. Estaban a mitad de camino cuando escucharon voces acercándose desde el otro extremo del pasillo. Javier los hizo detenerse y presionó un dedo contra sus labios, indicándoles que guardaran silencio absoluto. Las voces se hacían más claras. Era Esteban, hablando con alguien sobre la inminente presentación de Sofía. Venían directamente hacia ellos. El tiempo pareció detenerse en aquel pasillo débilmente iluminado. Javier, con la rapidez mental que lo caracterizaba, empujó suavemente a Sofía y Esperanza hacia una puerta entreabierta a su izquierda. Era un pequeño almacén de vestuario, atestado de trajes coloridos, zapatos y accesorios. Se ocultaron entre los percheros mientras los pasos de Esteban y su acompañante resonaban cada vez más cerca. Sofía se apretó contra el pecho de Esperanza, quien la envolvió protectoramente con sus brazos. El corazón de la anciana latía con tal fuerza que temía que pudiera delatarlos. Esteban se detuvo justo frente a la puerta del almacén. Su voz llegaba claramente hasta ellos, explicándole a su interlocutor lo valiosa que era Sofía para el futuro del negocio, cómo su talento natural para la música atraería a una clientela diferente, más adinerada y respetable. Hablaba de la niña como quien habla de una inversión, calculando ganancias futuras, sin la menor consideración por sus sentimientos o bienestar. Esperanza sintió que Sofía temblaba ligeramente en sus brazos y le acarició el cabello para tranquilizarla, rogando internamente que Esteban siguiera su camino. Como respondiendo a su silenciosa súplica, los pasos continuaron, alejándose hacia el camerino donde esperaban encontrar a Sofía. Sabían que solo disponían de unos minutos antes de que Esteban descubriera su ausencia y diera la alarma. Con un gesto de Javier, abandonaron su escondite y avanzaron rápidamente hacia la escalera de servicio. El oficial que había permanecido vigilando los recibió con alivio visible y los guió escaleras abajo hacia la bodega. La bodega estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por las pequeñas linternas que llevaban. El olor a humedad y vino añejo impregnaba el aire. Javier localizó la puerta que conducía al túnel y la abrió con cuidado, indicándoles que entraran. Esperanza dudó momentáneamente ante la oscuridad que se abría ante ellos, pero la mano pequeña y cálida de Sofía, apretando la suya, le dio el valor necesario. Esta niña, sangre de su sangre, había soportado tanto con tan corta edad. Ella no sería menos valiente. Acababan de entrar al túnel cuando escucharon un grito de furia proveniente del piso superior. Esteban había descubierto la desaparición de Sofía. No había tiempo que perder. Avanzaron por el túnel lo más rápido que les permitían sus piernas, con Javier guiando el camino y los oficiales flanqueando a Sofía y Esperanza. La anciana respiraba con dificultad, pero se negaba a retrasarlos. Cada paso la acercaba más a la libertad, a una vida digna junto a su sobrina nieta. En la superficie, el Festival de la Cosecha continuaba en su apogeo. Miguel Suárez había
capturado por completo a la audiencia con su música, alternando entre piezas tradicionales que hacían bailar a los asistentes y baladas emotivas que tocaban los corazones más duros. Nadie hubiera imaginado que tras esa fachada de celebración se desarrollaba una operación de rescate. El músico consultaba disimuladamente su reloj cada pocos minutos, calculando el tiempo transcurrido desde que Javier y su equipo habían entrado al cabaret. Según el plan, ya deberían estar de regreso con Sofía. La ansiedad crecía en su interior, pero su rostro mantenía la sonrisa profesional que tantos años en el escenario le habían enseñado a perfeccionar. Carmela, desde su posición en el café frente al cabaret, observó con el corazón encogido cómo su hermano salía precipitadamente del establecimiento, gritando órdenes a 2 de sus empleados. Sabía lo que eso significaba. Habían descubierto la fuga. Inmediatamente envió un mensaje a Dolores, quien esperaba en un vehículo cerca de la salida del túnel. La profesora jubilada leyó el mensaje con manos temblorosas. Están buscándola. Tengan cuidado. Dentro del túnel, el grupo avanzaba, en la oscuridad, guiándose por el haz de luz de las linternas. Sofía, a pesar del miedo y la incertidumbre, sentía una extraña calma. Por primera vez en meses tenía esperanza. Recordó las palabras de Esperanza sobre la estrella polar, sobre cómo siempre indicaba el norte a los viajeros perdidos. Ahora, Sa tenía su propio norte, la libertad San Miguel, y la posibilidad de una vida normal nuevamente. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron finalmente al final del túnel. Javier abrió la puerta que daba al viejo almacén y ayudó a Esperanza a subir los últimos escalones. El aire fresco de la noche los recibió, junto con Dolores, quien los esperaba ansiosamente. Al ver a Sofía, la profesora no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló abriendo los brazos y la niña corrió hacia ella fundiéndose en un abrazo que expresaba todo lo que las palabras no podían, pero no había tiempo para celebraciones. Dolores los condujo rápidamente hacia un vehículo estacionado a poca distancia, un viejo automóvil que en otros tiempos había utilizado para llevar materiales a la escuela. Subieron apresuradamente, Dolores al volante, Javier a su lado y Sofía entre Esperanza y uno de los oficiales en el asiento trasero. El otro oficial partiría en dirección contraria, para despistar a posibles perseguidores, mientras Dolores conducía a través de caminos secundarios, evitando las rutas principales que podrían estar vigiladas. Sofía miraba por la ventana, el cielo estrellado. La luna llena iluminaba los campos, bañándolos en una luz plateada que confería al paisaje un aspecto casi mágico. La niña pensó en su madre, en cómo le había enseñado a identificar constelaciones en noches como esta. Buscó la Osa Menor y dentro de ella, la estrella polar. Allí estaba, constante y brillante, como una promesa de que los días oscuros habían quedado atrás. Dolores, notando la mirada de Sofía hacia el cielo, le dijo que pronto llegarían. A un lugar seguro, una pequeña cabaña en las montañas que pertenecía a la familia de Javier. Allí esperarían hasta asegurarse de que Esteban no los había seguido y luego... Dolores hizo una pausa, como si dudara sobre cuánto revelar. Finalmente, con voz suave, le contó a Sofía que había alguien muy especial esperando conocerla. Su padre biológico, Miguel Suárez. La noticia cayó sobre Sofía como un baldado de agua fría. ¿Su padre? Toda su vida había creído que su padre era Juan Mendoza, el esposo de Carmela, quien la había tratado con cariño distante hasta su partida. Nunca nadie le había hablado de un padre biológico. Miró a Esperanza buscando confirmación, y la anciana asintió lentamente. Le explicó que Elena, su madre, había tenido una breve pero intensa historia de amor con un joven músico que pasó por San Miguel hace 10 años. Ese joven, ahora un artista reconocido, nunca supo que Elena había quedado embarazada. Nunca supo que tenía una hija. Mientras el automóvil ascendía por caminos cada vez más estrechos, adentrándose en las montañas, Sofía intentaba asimilar esta nueva realidad. Un padre vivo que quería conocerla. Las emociones se arremolinaban en su interior como hojas en un vendaval. Curiosidad, miedo, esperanza
y una incipiente alegría que no se atrevía a nombrar por temor a que se desvaneciera. En la Minou Plaza de San Miguel, Miguel había prolongado su concierto más allá de lo previsto. Sabía que cada minuto que mantenía entretenida a la audiencia era un minuto más para que Sofía y el equipo de rescate se alejaran del cabaret. Finalmente, cuando recibió un mensaje discreto de Dolores confirmando que estaban a salvo, anunció su última canción de la noche, una balada que había compuesto especialmente para este momento, titulada Estrella del Norte. Mientras interpretaba esa canción, con cada nota cargada de emoción, pensaba en la hija que pronto conocería. Se preguntaba cómo sería su primer encuentro, qué le diría, cómo podría explicarle tantos años de ausencia involuntaria. La música expresaba lo que las palabras no podían: el dolor de la separación, la alegría del reencuentro, la promesa de un nuevo comienzo. Al concluir el concierto, Miguel agradeció al público de San Miguel por su calidez, prometiendo volver pronto. Nadie en la multitud, que aplaudía entusiasmada, sospechaba que el famoso músico no se iría del pueblo esa noche, que su verdadero propósito estaba aún por realizarse en una cabaña en las montañas, lejos de los reflectores y el clamor de los fans. Miguel se despidió de su equipo, quienes partirían sin él siguiendo el plan acordado. Luego, con el corazón palpitando de anticipación, subió al vehículo donde Javier lo esperaba para llevarlo hasta la cabaña. Durante el trayecto, el abogado le puso al tanto de los acontecimientos. El rescate había sido exitoso, pero con una complicación inesperada. Habían tenido que sacar también a Esperanza, una anciana costurera, que resultó ser la tía abuela de Sofía. Miguel escuchaba con atención, asimilando esta nueva conexión familiar que ampliaba el círculo de personas vinculadas a su hija. Por fin, el vehículo se detuvo frente a una pequeña cabaña de piedra y madera, casi oculta entre los árboles. Una luz tenue se filtraba por las ventanas, proyectando rectángulos dorados sobre el suelo del bosque. Miguel permaneció un momento en el vehículo, respirando profundamente para calmar sus nervios. Javier, percibiendo su ansiedad, le dio una palmada de ánimo en el hombro. Le aseguró que todo saldría bien, que Sofía era una niña extraordinaria, resiliente y de buen corazón. Con esas palabras de aliento, Miguel finalmente descendió del vehículo y caminó hacia la puerta de la cabaña. Dentro, Sofía esperaba sentada junto a la chimenea, envuelta en una manta que Dolores le había proporcionado. Esperanza descansaba en un sillón cercano, recuperándose del esfuerzo del escape, mientras Dolores preparaba chocolate caliente en la pequeña cocina. Cuando escucharon el vehículo detenerse afuera, las tres guardaron silencio. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza, como un pájaro enjaulado que busca libertad. La puerta se abrió lentamente y Miguel entró, precedido por Javier. Hubo un momento de absoluta quietud en la habitación, como si el tiempo se hubiera congelado. Padre e hija se miraron por primera vez, reconociéndose mutuamente a un nivel que trascendía la lógica. Miguel vio en los ojos de Sofía el mismo brillo que Elena había tenido, la misma intensidad y viveza. Sofía, por su parte, notó que tenía las manos del hombre que se presentaba como su padre, largas, con dedos ágiles hechos para la música. Dolores, con la sabiduría que solo los años pueden dar, se mantuvo al margen, permitiendo que este primer encuentro se desarrollara naturalmente. No hubo palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, solo el silencioso reconocimiento de que algo que había estado incompleto durante años finalmente encontraba su otra mitad. Fue Sofía quien rompió el silencio. Con una voz pequeña pero clara, preguntó si realmente era su padre. Miguel, con lágrimas contenidas en los ojos, asintió y le dijo que sí, que era su padre, que no lo había sabido hasta hacía unos días, pero que ahora que la había encontrado nunca más la perdería. Lentamente, como quien se acerca a un animal asustadizo, dio unos pasos hacia ella y se arrodilló para estar a su altura. Le habló de Elena, de cómo la había conocido, de cómo había sido su breve tiempo juntos, de cómo lamentaba profundamente no haber estado allí cuando ella nació, cuando dio sus primeros pasos, cuando dijo sus primeras palabras.
Sofía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada gesto, formándose una imagen de este hombre que era su padre. Notó que tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, que su cabello se ondulaba ligeramente en las puntas como el suyo propio, que sus manos se movían expresivamente al hablar, igual que las de ella cuando explicaba algo que le entusiasmaba. Finalmente, cuando Miguel terminó de hablar, Sofía hizo algo que sorprendió a todos, incluida ella misma. Se levantó de su asiento, dio 2 pasos hacia adelante y extendió su pequeña mano. No estaba lista para abrazos, para grandes muestras de afecto, pero este gesto, simple y directo, era su manera de decir: estoy dispuesta a conocerte, a darte una oportunidad, a construir lo que nunca tuvimos. Miguel comprendió perfectamente el significado de ese gesto. Tomó la mano de su hija con delicadeza, como quien sostiene algo infinitamente precioso y frágil. Sus dedos, endurecidos por años de tocar instrumentos, envolvieron los de ella, pequeños y llenos de potencial. Era un comienzo, un primer puente tendido sobre el abismo de años perdidos. La noche avanzaba lentamente en aquella cabaña en las montañas, convertida ahora en refugio improvisado para un grupo de personas unidas por el destino. Mientras Sofía y Miguel iniciaban su cauteloso acercamiento, Dolores servía chocolate caliente en tazas desportilladas que había encontrado en los armarios de la cocina. El aroma dulce y reconfortante se extendió por la habitación, creando una atmósfera de hogareña calidez que contrastaba con la tensión de las horas previas. Sentados alrededor de la mesa de madera, comenzaron a planificar los siguientes pasos. Javier explicó que aunque habían logrado rescatar a Sofía, la situación legal seguía siendo complicada. Esteban seguramente denunciaría el secuestro de la niña, presentándose como su tutor legal. Necesitaban pruebas de la explotación a la que había sido sometida y, sobre todo, establecer legalmente la paternidad de Miguel y el parentesco de Esperanza. Miguel escuchaba con atención sin soltar la mano de Sofía, como si temiera que al hacerlo pudiera desvanecerse. Le aseguró a la niña que utilizaría todos sus recursos y contactos para protegerla, para asegurarse de que nunca más tuviera que vivir con miedo. Le prometió un hogar estable, la oportunidad de volver a la escuela y lecciones de piano con los mejores maestros, si eso era lo que deseaba. Sofía lo miraba con una mezcla de esperanza y cautela, permitiéndose creer, quizás por primera vez desde que había sido llevada al cabaret, que un futuro mejor era posible. Esperanza, quien había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. Con voz cansada pero firme, reveló algo que nadie esperaba. Tenía documentos que probaban su relación con Elena, la madre de Sofía. Cuando las habían separado años atrás, había conservado fotografías, cartas, incluso el certificado de nacimiento original de Elena, donde figuraba como su tutora legal. Estos documentos, ocultos en un compartimento secreto de su vieja máquina de coser en el cabaret, podrían ser cruciales para establecer los vínculos familiares y desmontar cualquier reclamación que Esteban pudiera hacer sobre Sofía. La revelación de Esperanza planteaba un nuevo desafío. Alguien tendría que volver al cabaret para recuperar esos documentos. Era arriesgado, pero necesario. Javier se ofreció voluntario, pero Dolores lo detuvo. Esteban conocía su rostro ahora. Sería demasiado peligroso. En cambio, sugirió que Carmela podría hacerlo. Nadie sospecharía de ella entrando al establecimiento, siendo hermana del propietario, y conocía exactamente dónde encontrar el cuarto de costura. Mientras discutían los detalles de este nuevo plan, Sofía se había apartado ligeramente de la mesa. Se acercó a la ventana y miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con intensidad en la oscuridad de la montaña, lejos de las luces artificiales del pueblo. Identificó la Osa Menor y dentro de ella la estrella polar, su norte, su guía. Pensó en todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas. El escape del cabaret, el reencuentro con Dolores, el descubrimiento de un padre que no sabía que existía, la confirmación del parentesco con Esperanza. Era demasiado para asimilar de una vez.
Miguel se acercó silenciosamente y se colocó junto a ella, respetando su espacio, pero ofreciendo su presencia. No dijo nada por un momento, simplemente compartió con ella la contemplación del firmamento. Finalmente, con voz suave, le preguntó qué constelación estaba observando. Sofía señaló la Osa Menor y le contó lo que Esperanza le había dicho sobre la estrella polar, sobre cómo siempre indicaba el norte a los viajeros perdidos. Miguel sonrió y le reveló que él también conocía esa historia. Su abuela, la madre de su madre, se la había contado cuando era niño. Le explicó que la música había sido su estrella polar, su guía en los momentos difíciles. Y ahora, añadió con voz emocionada, tenía una nueva estrella en su vida. Ella. El momento íntimo entre padre e hija fue interrumpido por el sonido de un vehículo acercándose. Inmediatamente, todos se tensaron. No esperaban visitas, y la ubicación de la cabaña se suponía que era secreta. Javier apagó las luces mientras se asomaba cautelosamente por la ventana. Su expresión preocupada se transformó en alivio al reconocer el vehículo del padre Francisco. El sacerdote había traído a Carmela, tal como habían acordado por teléfono mientras Sofía y Miguel conversaban. La entrada de Carmela en la cabaña creó un momento de tensión tangible. La mujer, visiblemente nerviosa y demacrada, mantenía la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar a Sofía o a cualquiera de los presentes. El silencio pesado que siguió a su llegada fue roto por el padre Francisco, quien explicó que Carmela había insistido en venir, en ofrecer su ayuda para recuperar los documentos de Esperanza y para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente Carmela levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía, las palabras que había ensayado durante todo el trayecto se desvanecieron. En su lugar, solo pudo articular un perdóname apenas audible, cargado de arrepentimiento sincero. La niña no respondió inmediatamente. Observó a la mujer que había sido su madrastra, que la había entregado a Esteban como quien entrega un objeto, y vio algo que no esperaba. Una persona quebrada por el remordimiento, luchando por encontrar redención. Sofía miró a Esperanza, luego a Miguel, y finalmente a Dolores, como buscando orientación. La profesora jubilada asintió levemente. Un gesto que decía, la decisión es tuya, cualquiera que sea, la respetaremos. La niña volvió a mirar a Carmela, y con una madurez que sorprendió a todos, le dijo que el perdón llevaría tiempo, que las heridas no sanarían de la noche a la mañana, pero que apreciaba su valor al venir y ofrecer su ayuda. Carmela, con lágrimas rodando por sus mejillas, agradeció la oportunidad. Luego, dirigiéndose a todos, pero especialmente a Javier y Dolores, les proporcionó información valiosa. Esteban había denunciado el secuestro de Sofía, tal como habían previsto, pero había un detalle que desconocían. Su hermano había falsificado documentos afirmando ser el tutor legal de la niña tras la supuesta renuncia de Carmela a la custodia. Estos papeles falsos eran la base de su reclamo legal, y ella estaba dispuesta a testificar sobre la falsificación. Esta revelación cambió el panorama. Ya no solo necesitaban los documentos de Esperanza para establecer el parentesco familiar, necesitaban pruebas de la falsificación documental de Esteban. Javier, con su experiencia legal, comenzó a elaborar una estrategia más amplia que incluía presentar una denuncia formal contra Esteban por falsificación, explotación infantil y secuestro. El amanecer sorprendió a los habitantes de la cabaña con sus primeros rayos dorados filtrándose entre los árboles. Habían pasado la noche planificando, discutiendo alternativas, preparándose para los desafíos legales que les esperaban. Carmela partiría al mediodía hacia la Rosa Dorada, con la misión de recuperar los documentos ocultos en la máquina de coser de Esperanza. El padre Francisco la acompañaría hasta cierto punto, ofreciéndole apoyo moral y una coartada convincente. Dirían que estaba ayudando en obras de caridad de la iglesia y necesitaba recoger sus pertenencias del cabaret. Mientras los adultos ultimaban detalles, Sofía dormitaba en un pequeño sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Esperanza.
La anciana acariciaba su cabello con ternura, tarareando una melodía que Elena solía cantar cuando era pequeña. Observaba el rostro de la niña, tan parecido al de su sobrina, y sentía una mezcla de dolor por el tiempo perdido y gratitud por este reencuentro inesperado. En su larga vida, había aprendido que el destino teje patrones complejos y que incluso los acontecimientos más dolorosos pueden conducir a bendiciones impensadas. Miguel, quien había pasado gran parte de la noche conversando con Javier sobre los aspectos legales de reclamar la paternidad, se acercó silenciosamente y se sentó frente a ellas. Contempló a su hija dormida y a la anciana que había sido un ángel guardián inesperado. Con voz queda, le preguntó a Esperanza si podía contarle más sobre Elena, sobre cómo había sido como madre, sobre los primeros años de Sofía que él se había perdido irremediablemente. Esperanza le habló de una Elena valiente y amorosa que había enfrentado la maternidad sola con determinación y alegría, que cantaba nanas a Sofía cada noche, que le leía cuentos y le enseñaba los nombres de las estrellas. Le contó cómo la niña había dado sus primeros pasos, aferrada a un piano de juguete, cómo sus primeras palabras habían incluido música y estrella, cómo desde pequeña mostraba una sensibilidad especial hacia los sonidos y ritmos. Con cada historia, cada pequeño detalle revelado, Miguel sentía que recuperaba fragmentos de un tiempo que nunca podría vivir, pero que ahora podía al menos imaginar. Cuando Sofía despertó, encontró a su padre y a su tía abuela conversando, como viejos amigos. La escena le resultó extrañamente reconfortante, como si dos partes separadas de su vida finalmente se entrelazaran, completando un dibujo que hasta entonces había estado fragmentado. Esperanza le sonrió y le preguntó si había descansado bien. La niña asintió, frotándose los ojos, y preguntó qué pasaría ese día. Miguel le explicó con sencillez que Carmela iría al cabaret a buscar unos documentos importantes, mientras ellos permanecerían seguros en la cabaña. Después, cuando tuvieran las pruebas necesarias, irían ante un juez para asegurarse legalmente de que nunca tendría que volver con Esteban. La mención del cabaret y de Esteban ensombreció momentáneamente el rostro de Sofía. Pensó en Lucía, la pianista que le había dado clases, en las cocineras que a veces le guardaban dulces a escondidas, en los pequeños gestos de bondad que había encontrado incluso en aquel lugar oscuro. Miguel, percibiendo su preocupación, le aseguró que una vez que todo se resolviera, podrían ayudar también a esas personas si así lo deseaba. Alrededor del mediodía, Carmela se preparó para partir. Dolores le dio instrucciones precisas sobre cómo encontrar la máquina de coser de Esperanza y dónde exactamente buscar el compartimento secreto. La anciana le entregó una pequeña llave que llevaba siempre consigo, oculta en el dobladillo de su vestido. Javier le proporcionó un teléfono móvil con números de emergencia y le recordó que debía actuar con naturalidad, sin despertar sospechas. Antes de marcharse, Carmela se acercó tímidamente a Sofía, quien se mantenía a cierta distancia, observándola con una mezcla de recelo y curiosidad. Le dijo que intentaría enmendar sus errores, que haría todo lo posible para ayudarla a tener la vida que merecía. La niña no respondió verbalmente, pero asintió levemente, un pequeño gesto de reconocimiento que significó mucho para la mujer arrepentida. Las horas siguientes transcurrieron con lentitud angustiante para quienes esperaban en la cabaña. Para distraer a Sofía, Miguel le mostró su guitarra que había traído consigo desde Buenos Aires. Le enseñó algunos acordes básicos, maravillándose de la facilidad con que la niña los reproducía. Pronto estaban improvisando juntos, él con la guitarra, ella tarareando melodías que parecían surgir espontáneamente. Dolores y Esperanza los observaban, conmovidas por la conexión musical que florecía entre padre e hija, un lenguaje común que trascendía el tiempo y la distancia que los había separado. Javier dividía su atención entre la ventana, vigilando cualquier aproximación, y su teléfono esperando noticias de Carmela. Cuando finalmente llegó un mensaje, todos contuvieron la respiración mientras él lo leía. Era breve y críptico. Misión cumplida. Regresando con tesoro. Precaución. Necesaria, sé.
El alivio inicial fue rápidamente reemplazado por una nueva preocupación, cuando pasaron 3 horas y Carmela no aparecía. Según sus cálculos, ya debería haber llegado a la cabaña. Javier intentó llamarla, pero el teléfono iba directamente al buzón de voz. La tensión crecía por minutos y Dolores comenzó a temer que algo hubiera salido mal, que Esteban la hubiera descubierto, o peor aún, que los hubiera seguido hasta la cabaña. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonalidades anaranjadas y púrpuras, escucharon un vehículo acercándose. Javier ordenó a todos que se mantuvieran alejados de las ventanas mientras él verificaba quién era. Para su alivio, reconoció el automóvil del padre Francisco. Sin embargo, algo no encajaba. El vehículo se detenía y arrancaba a intervalos irregulares, como si el conductor estuviera teniendo dificultades. Finalmente, el automóvil se detuvo frente a la cabaña y Javier salió cautelosamente a investigar. Lo que encontró lo dejó momentáneamente paralizado. El padre Francisco al volante, con expresión angustiada, y Carmela en el asiento del pasajero, pálida y semi-inconsciente, con una herida en la cabeza que manchaba de sangre el lateral de su rostro. En el asiento trasero una figura que no esperaban ver. Lucía, la pianista del cabaret, sosteniendo contra su pecho lo que parecía ser un paquete envuelto en tela. Rápidamente, Javier ayudó al padre Francisco a llevar a Carmela al interior de la cabaña, mientras Lucía los seguía con el misterioso paquete. Dolores, al ver el estado de Carmela, corrió a buscar el botiquín de primeros auxilios que había encontrado en uno de los armarios. Miguel mantuvo a Sofía apartada de la escena, protegiéndola de la visión perturbadora, aunque la niña se resistía, queriendo saber qué había ocurrido. Esperanza reconoció inmediatamente a Lucía y le dirigió una mirada interrogante. La pianista, visiblemente nerviosa pero decidida, desenvolvió el paquete que llevaba consigo, revelando una carpeta de cuero desgastado y varios documentos sueltos. Eran los papeles que buscaban y más. Además de los documentos familiares de Esperanza, había contratos del cabaret con firmas falsificadas, registros de transacciones sospechosas y fotografías que evidenciaban las condiciones en que Sofía había sido obligada a trabajar. Mientras Dolores limpiaba y vendaba la herida de Carmela, quien comenzaba a recuperar la conciencia, Lucía explicó atropelladamente lo sucedido. Carmela había llegado al cabaret con normalidad, saludando a todos como si simplemente hubiera estado fuera unos días. Esteban, aunque sorprendido, pareció aceptar su explicación de que había estado en un retiro espiritual con el padre Francisco. Siguiendo el plan, Carmela se dirigió al cuarto de costura para recuperar los documentos ocultos en la máquina de Esperanza. Lucía, quien siempre había sentido compasión por Sofía y había sospechado que algo no estaba bien en la situación, la siguió discretamente. Cuando Carmela encontró los documentos, Lucía se rebeló y le ofreció su ayuda. Le contó que ella también guardaba pruebas de las actividades irregulares de Esteban, documentos que había ido recopilando durante años, esperando el momento adecuado para utilizarlos. Juntas, decidieron llevar toda la evidencia a las autoridades, pero mientras intentaban salir discretamente por la puerta trasera, Esteban las descubrió. En el forcejeo que siguió, Carmela recibió un golpe en la cabeza con un objeto pesado. Lucía, aprovechando la confusión, logró arrastrar a Carmela hasta la salida, donde afortunadamente el padre Francisco esperaba en su vehículo. Habían logrado escapar por poco y durante el trayecto, Carmela había entrado y salido de la conciencia, murmurando disculpas y palabras inconexas. Lucía, temiendo por su propia seguridad y la de su hija de 12 años que vivía con su abuela en un pueblo cercano, había decidido acompañarlos hasta la cabaña y ofrecer su testimonio junto con las pruebas documentales. La revelación de Mina Mesintis, que Lucía había estado reuniendo evidencia en secreto durante años, sorprendió a todos, especialmente a Esperanza, quien creía ser la única en el cabaret con el valor de desafiar a Esteban. La pianista explicó que muchas personas que trabajaban allí lo hacían por necesidad, atrapadas por circunstancias económicas desesperadas.
pero eso no significaba que aprobaran el trato que Esteban daba a Sofía o sus negocios turbios. Varios empleados habían expresado su malestar en privado, pero el miedo los mantenía en silencio. Carmela, ahora completamente consciente aunque débil, confirmó la versión de Lucía y añadió un detalle crucial. Esteban, furioso por la huida y el robo de los documentos, había jurado que los encontraría. Probablemente ya estaba organizando una búsqueda, utilizando sus contactos en los pueblos cercanos. No era seguro permanecer en la cabaña por mucho más tiempo. Javier, tras examinar rápidamente los documentos, coincidió en que debían moverse. Tenían suficientes pruebas para presentar una denuncia formal contra Esteban y para establecer legalmente tanto la paternidad de Miguel como el parentesco de Esperanza con Sofía. Sin embargo, necesitarían la ayuda de las autoridades para protegerse mientras se desarrollaba el proceso legal. El padre Francisco sugirió trasladarse inmediatamente al convento de Santa Clara, en las afueras de la capital provincial. Las hermanas ofrecerían refugio sin hacer preguntas, y desde allí podrían contactar a un juez de familia amigo suyo, conocido por su integridad y especial sensibilidad en casos que involucraban a menores. Mientras los adultos discutían los detalles de este nuevo plan, Sofía se acercó tímidamente a Lucía. La niña recordaba con cariño las clases de piano, como la mujer la había tratado siempre con respeto y paciencia, reconociendo y nutriendo su talento innato. Le preguntó por qué había decidido ayudarles, arriesgándose de esa manera. Lucía, con una sonrisa triste, le confesó que había percibido en ella el mismo talento y pasión que una vez había tenido su hermana menor, quien había visto truncados sus sueños musicales por circunstancias injustas. No había podido ayudar a su hermana entonces, pero había jurado que si alguna vez tenía la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otra niña, lo haría sin dudar. Esta confesión conmovió a Sofía, haciéndole comprender que incluso en los lugares más oscuros podían existir personas dispuestas a hacer lo correcto, a arriesgar su propia seguridad por el bienestar de otros. A pesar de su corta edad, entendió que el mundo no se dividía simplemente en buenos y malos, que cada persona cargaba su propia historia de dolor y esperanza, de errores y redención. Mientras los preparativos para la partida se aceleraban, con Dolores y Esperanza recogiendo lo esencial, Javier organizando los documentos y el padre Francisco haciendo llamadas para asegurar su recibimiento en el convento, Miguel llevó a Sofía aparte. Le explicó que probablemente habría días difíciles por delante, que tendrían que enfrentar tribunales y testimonios, revivir experiencias dolorosas, pero le prometió que, sin importar lo que ocurriera, ya no estaba sola. Tenía un padre, una familia, personas que lucharían por ella hasta el final. Sofía, con una madurez impropia de sus 9 años, le respondió que no tenía miedo. Si había sobrevivido al cabaret, podría sobrevivir a cualquier cosa. Además, añadió con una pequeña sonrisa, ahora tenía su estrella polar, su guía, la verdad. Ya no vivía en las sombras de las mentiras de Esteban y Carmela. Ahora caminaba hacia la luz de su verdadera identidad, de su verdadera familia. Al anochecer, la caravana improvisada de 3 vehículos abandonó la cabaña en la montaña. Viajaban por caminos secundarios, evitando las rutas principales donde podrían ser fácilmente detectados. En el automóvil del padre Francisco iban él mismo, Dolores y Esperanza. En el vehículo de Javier, el abogado conducía, acompañado por Lucía y Carmela, aún débil pero determinada. En el último automóvil, Miguel viajaba con Sofía, quien observaba por la ventanilla cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el firmamento, encabezadas siempre por la más constante de todas, su estrella del norte. El convento de Santa Clara se alzaba majestuoso y sereno en la colina que dominaba la ciudad provincial. Sus muros centenarios de piedra ocre, iluminados por la luz plateada de la luna, ofrecían la promesa de refugio y paz que tanto necesitaban. La hermana Pilar, una monja de rostro amable y mirada perspicaz, los recibió en la puerta con discreción absoluta, tal como había prometido al padre Francisco. Sin hacer preguntas innecesarias,
condujo al grupo a través de silenciosos corredores hasta un ala apartada del convento, tradicionalmente reservada para retiros espirituales. Allí dispondrían de varias habitaciones sencillas pero limpias, con camas estrechas, mesitas de noche con pequeñas lámparas y crucifijos en las paredes. Para Sofía, acostumbrada a la opulencia deteriorada del cabaret, aquella simplicidad resultaba extrañamente reconfortante. No había adornos superfluos ni lujos innecesarios, solo lo esencial para una vida digna. Le asignaron una habitación que compartiría con Esperanza, mientras los demás se distribuían en las estancias contiguas. Esa primera noche en el convento, después de una cena sencilla de sopa caliente y pan recién horneado, Javier reunió a todos en una pequeña sala, común para revisar la estrategia legal. Había ordenado meticulosamente los documentos recuperados por Carmela y Lucía, creando expedientes separados, uno con las pruebas de parentesco familiar, otro con evidencias de la falsificación documental de Esteban, y un tercero documentando las condiciones de trabajo inapropiadas a las que Sofía había sido sometida. Con estos materiales, explicó Javier, tenían un caso sólido. El juez Martínez, amigo del padre Francisco, había accedido a recibirlos al día siguiente para una audiencia preliminar privada. Mientras tanto, Carmela debía descansar y recuperarse de su herida. Sería un testigo crucial, pero necesitaba estar fuerte y lúcida para enfrentar el proceso. Dolores, siempre práctica, sugirió establecer turnos de vigilancia durante la noche. Aunque el convento parecía seguro, no podían subestimar la determinación de Esteban ni sus recursos. Las hermanas, por petición del padre Francisco, habían accedido a reforzar la seguridad en las puertas exteriores, pero un poco de precaución adicional no estaba de más. Cuando todos se retiraron a descansar, Sofía permaneció despierta en su cama estrecha, escuchando la respiración acompasada de Esperanza en la cama contigua. Su mente repasaba los acontecimientos vertiginosos de los últimos días, intentando procesarlos, darles sentido. Su vida había dado un vuelco tan dramático que a veces sentía que estaba viviendo un sueño, o quizás una de esas películas que ocasionalmente proyectaban en el cabaret cuando no había clientes. Pero esto era real. El techo de piedra sobre su cabeza, la manta áspera pero cálida que la cubría, el medallón con forma de estrella que apretaba en su mano. Todo era tangible, concreto y más real que cualquier cosa. Era la presencia de Miguel en la habitación al otro lado del pasillo. Un padre. Su padre. La idea aún le resultaba extraña, casi incomprensible. Durante años había imaginado cómo sería tener un padre que realmente la quisiera, que la protegiera, y ahora, como por arte de magia, lo tenía. Un padre que además compartía su pasión por la música, que entendía sin palabras lo que significaba perderse en una melodía, dejarse llevar por las notas hasta un lugar donde nada más importaba. A la mañana siguiente, el grupo se presentó en el juzgado familiar, un edificio solemne en el centro de la ciudad. El juez Martínez, un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y mirada bondadosa pero firme, los recibió en su despacho privado. Escuchó con atención mientras Javier presentaba el caso, apoyándose en los documentos meticulosamente organizados. Después, habló individualmente con cada uno de los involucrados, prestando especial atención al testimonio de Sofía, a quien trató con una gentileza paternal que hizo que la niña se sintiera segura y respetada. Particularmente impactante fue el testimonio de Carmela, quien, aún con la cabeza vendada y el rostro marcado por el remordimiento, confesó su participación en los hechos y detalló los planes de explotación que su hermano tenía para Sofía. El juez, visiblemente conmovido por su sinceridad y arrepentimiento, le aseguró que su cooperación sería tomada en cuenta favorablemente. Tras escuchar todos los testimonios y revisar la documentación, el juez Martínez tomó varias decisiones preliminares. Primero, emitió una orden de restricción contra Esteban, prohibiéndole acercarse a Sofía o a cualquiera de los involucrados en el caso. Segundo, otorgó la custodia provisional compartida a Miguel y Esperanza, reconociendo tanto el vínculo biológico del músico
como la conexión familiar de la anciana con la niña. Y tercero, ordenó una investigación exhaustiva de La Rosa Dorada y de las actividades de Esteban Vargas, basándose en las evidencias de falsificación documental y explotación laboral infantil. Al salir del juzgado, un sentimiento de cauteloso optimismo invadió al grupo. Habían dado el primer paso y había sido firme. Sin embargo, Javier les recordó que el proceso legal apenas comenzaba. Esteban no se rendiría fácilmente, especialmente cuando la investigación amenazaba con exponer no solo su trato hacia Sofía, sino todo su negocio de dudosa legalidad. De regreso al convento, mientras las hermanas preparaban el almuerzo, Miguel llevó a Sofía al pequeño jardín interior, un oasis de paz con un viejo olivo en el centro y rosales trepando por las paredes de piedra. Sentados en un banco de madera gastada por el tiempo y el uso, el músico sacó de su bolsillo una pequeña caja. Era el regalo que había comprado para ella en el aeropuerto de Buenos Aires, antes de que supiera siquiera cómo era su hija. Con manos temblorosas, Sofía abrió la caja y encontró dentro una cajita de música en forma de estrella. Al girar la pequeña llave dorada, una melodía delicada comenzó a sonar mientras una bailarina diminuta giraba en círculos. La niña reconoció la música. Era Estrella del Norte, la canción que Miguel había interpretado como cierre de su concierto en la Plaza de San Miguel, la canción que había compuesto pensando en ella. Miguel le explicó que, sin importar lo que sucediera o dónde estuvieran, esa melodía sería su conexión, su forma de recordar que nunca más estarían solos. Le contó que había pasado toda la noche anterior adaptando la canción para piano, para que pudieran tocarla juntos cuando tuvieran la oportunidad, y le prometió que, una vez que todo se resolviera, le compraría un piano, para que pudiera desarrollar el talento que había demostrado incluso en las circunstancias más adversas. Sofía escuchaba con atención, sus dedos acariciando la superficie pulida de la cajita de música. Era el primer regalo que recibía en mucho tiempo, y venía de un padre que apenas comenzaba a conocer, pero que ya demostraba quererla incondicionalmente. Una parte de ella aún temía que todo fuera demasiado bueno para ser verdad, que en cualquier momento la ilusión se desvanecería y volvería a encontrarse sirviendo mesas en el cabaret. Pero otra parte, quizás la más valiente, comenzaba a creer que su historia podría tener un final feliz después de todo. Esa tarde, mientras Sofía descansaba, Miguel, Esperanza y Dolores mantuvieron una conversación importante sobre el futuro. Quedaba por decidir dónde vivirían una vez que el caso se resolviera. Miguel tenía su carrera en Buenos Aires, pero estaba dispuesto a establecerse en San Miguel si eso era lo mejor para Sofía. Esperanza, por su parte, no tenía realmente un hogar al cual volver. El cabaret había sido su refugio por necesidad, no por elección. Dolores ofreció su casa en San Miguel como residencia temporal para ambas, mientras se tomaban decisiones definitivas. La conversación fue interrumpida por la llegada del padre Francisco, con noticias alarmantes. Esteban había sido visto en Minuitzas, la ciudad provincial, preguntando abiertamente por ellos en hoteles y estaciones de autobús. Evidentemente, había logrado seguir su rastro hasta cierto punto. El convento seguía siendo seguro por ahora, pues pocos conocían la conexión del padre Francisco con las hermanas Clarisas, pero debían mantenerse alerta. Javier, tras consultar con el juez Martínez por teléfono, sugirió acelerar los procedimientos. Había programado una audiencia formal para 2 días después, donde se presentarían todos los testimonios y evidencias de manera oficial. El juez había acordado priorizar el caso, consciente del riesgo que representaba Esteban. Mientras tanto, reforzarían las medidas de seguridad en el convento, con la colaboración discreta de algunos oficiales de policía de confianza. Los 2 días siguientes transcurrieron en un estado de tensa espera. El convento, normalmente un remanso de tranquilidad, vibraba con una energía contenida, como si las propias paredes centenarias percibieran la importancia de lo que estaba por venir. Las hermanas, discretas pero vigilantes, habían reforzado sus oraciones
incluyendo intenciones especiales por la pequeña Sofía y su familia recién reunida. Durante ese tiempo, Sofía y Miguel profundizaron su vínculo a través de la música. La hermana Teresa, una monja de edad avanzada que en su juventud había sido profesora de piano, les permitió utilizar el antiguo instrumento del salón comunitario. Era un piano vertical de madera oscura, con algunas teclas amarillentas y otras ligeramente desafinadas, pero para Sofía representaba un oasis de normalidad en medio del caos que había sido su vida reciente. Miguel quedó maravillado al ver cómo los dedos de su hija danzaban sobre el teclado, con una intuición musical que iba más allá de las técnicas básicas que Lucía le había enseñado en el cabaret. La niña tocaba como quien habla, expresando con las notas lo que quizás aún no podía articular con palabras: su miedo, su esperanza, su anhelo de estabilidad. Él la acompañaba a veces con la guitarra, otras simplemente escuchaba, reconociendo, en aquellas melodías improvisadas, ecos de su propio estilo, confirmación genética de que efectivamente la música corría por las venas de ambos. Esperanza, por su parte, había encontrado consuelo en la rutina del convento. Las horas dedicadas a la oración, el trabajo en el huerto junto a las hermanas, las comidas sencillas pero nutritivas compartidas en comunidad, todo le recordaba su infancia en un pequeño pueblo rural, antes de que las dificultades de la vida la llevaran por senderos inesperados. Observaba a Sofía y Miguel desde la distancia, dándoles espacio para construir su relación, pero siempre presente, como un ancla que los conectaba con el pasado, con Elena, con las raíces familiares que la niña apenas comenzaba a descubrir. La tarde anterior a la audiencia, mientras Sofía practicaba en el piano bajo la tutela paciente de la hermana Teresa, Dolores encontró a Carmela sentada sola en el jardín interior, contemplando el viejo olivo con mirada perdida. Se acercó y se sentó a su lado, manteniendo un silencio respetuoso por varios minutos antes de preguntar cómo se sentía su herida. Carmela respondió que el dolor físico era lo de menos. La verdadera herida estaba en su conciencia, en el reconocimiento de todo el daño que había causado, no solo a Sofía, sino a muchas personas a lo largo de los años. Con voz entrecortada, le confesó a Dolores que su adicción al alcohol había comenzado tras la partida de Juan Mendoza, el esposo que la había abandonado, dejándola a cargo de una niña que ni siquiera era suya biológicamente. El rechazo, la soledad y la responsabilidad abrumadora la habían empujado a buscar consuelo en la bebida, iniciando una espiral de autodestrucción que culminó con la entrega de Sofía a su hermano Esteban. Ahora, sobria por primera vez en años, enfrentaba la magnitud de sus acciones con una claridad dolorosa pero necesaria. Dolores, quien como maestra había visto muchas tragedias familiares desarrollarse a lo largo de décadas, escuchó sin juzgar. Cuando Carmela terminó su confesión, simplemente le dijo que el verdadero arrepentimiento no se medía en palabras, sino en acciones, y que su valentía al enfrentar a Esteban, al arriesgar su propia seguridad por recuperar los documentos, era un primer paso importante en el camino hacia la redención. Le recordó que el perdón, tanto el de los demás como el propio, era un proceso, no un evento instantáneo, y que debía concederse tiempo y paciencia. La mañana de la audiencia amaneció despejada, con un cielo azul intenso que parecía presagiar claridad y justicia. El grupo se preparó con la solemnidad que la ocasión requería. Sofía estrenaba un vestido sencillo, pero elegante, que las hermanas habían confeccionado para ella. Esperanza lucía su mejor vestido, conservado cuidadosamente durante años para ocasiones especiales, y Miguel había optado por un traje formal que contrastaba con su habitual imagen de músico bohemio. El juzgado familiar, un edificio de arquitectura neoclásica en el centro de la ciudad, bullía de actividad cuando llegaron. Javier los guió a través de pasillos y antesalas hasta la sala B, donde se llevaría a cabo la audiencia. El ambiente era formal pero no intimidante, diseñado para que los menores involucrados en casos familiares se sintieran cómodos. El juez, Martínez, los saludó brevemente
antes de tomar su lugar, asegurándoles que todo el procedimiento se conduciría con la mayor sensibilidad posible, especialmente hacia Sofía. La audiencia comenzó con la presentación formal del caso por parte de Javier, con elocuencia profesional, pero también con la pasión de quien sabe que lucha por una causa justa. Expuso los hechos, respaldándolos con los documentos y testimonios recopilados. A continuación, cada uno de los involucrados fue llamado a declarar. Primero Miguel, quien relató cómo se había enterado de la existencia de su hija y su determinación inmediata de asumir su responsabilidad paterna. Luego Esperanza, con su historia de pérdida y reencuentro familiar. Después Lucía, cuyo testimonio sobre las condiciones de trabajo en el cabaret resultó particularmente impactante. Carmela fue la última adulta en declarar. A pesar del temblor en su voz y las lágrimas que ocasionalmente nublaban sus ojos, logró articular un testimonio coherente y valiente, asumiendo su responsabilidad, pero también exponiendo las manipulaciones de su hermano Esteban, quien se había aprovechado de su vulnerabilidad para sus propios fines. El juez escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles, pero principalmente permitiendo que la mujer arrepentida expresara su verdad sin interrupciones. Finalmente, llegó el momento más delicado, el testimonio de Sofía. Considerando su edad y las circunstancias traumáticas que había vivido, el juez dispuso que declararía en privado, únicamente en presencia de él mismo, una psicóloga infantil del juzgado y Javier como representante legal. Los demás esperarían fuera, respetando este espacio protegido para la niña. Dentro del despacho privado del juez, Sofía se sentó en un sillón demasiado grande para su pequeña figura, apretando inconscientemente la cajita de música en forma de estrella que Miguel le había regalado. La había traído como talismán, como recordatorio tangible de que ya no estaba sola. La psicóloga, una mujer de mediana edad con sonrisa amable y voz serena, le explicó que podía tomarse su tiempo, que no había respuestas correctas o incorrectas, que solo querían escuchar su experiencia en sus propias palabras. Con una madurez que conmovió al juez Martínez, Sofía relató su experiencia en La Rosa Dorada, las largas jornadas de trabajo, las condiciones precarias, el miedo constante, pero también los pequeños actos de bondad que había encontrado en personas como Esperanza y Lucía. Habló de cómo la música había sido su refugio, cómo había descubierto en el viejo piano del cabaret un escape para su espíritu. Describió a Esteban sin odio, pero con claridad, detallando cómo planeaba utilizarla como atracción para atraer clientela más adinerada, cómo la veía como una inversión y no como una niña. Cuando el juez le preguntó qué deseaba para su futuro, Sofía respondió sin dudar. Quería vivir con su padre y su tía abuela Esperanza, volver a la escuela, continuar estudiando música y algún día quizás tocar en grandes escenarios, como Miguel. Quería una vida normal, con la seguridad de un hogar estable y el amor de una familia verdadera. La audiencia concluyó a media tarde, tras presentarse todos los testimonios y evidencias. El juez Martínez anunció que se retiraría a deliberar y emitiría su decisión al día siguiente. Mientras tanto, recomendó que Sofía y su familia continuaran bajo la protección del convento, pues Esteban seguía siendo una amenaza potencial. These days. Regreso entre los muros seguros de Santa Clara. Sofía se sentía extrañamente ligera, como si hubiera depositado un peso enorme durante su testimonio. Aquella noche, mientras cenaban en el refectorio junto a las hermanas, la pequeña comunidad improvisada que se había formado alrededor de la niña compartía un optimismo cauteloso. Javier consideraba que el caso era sólido, que todas las evidencias apuntaban claramente a la culpabilidad de Esteban y al derecho de Miguel y Esperanza a la custodia de Sofía. Después de la cena, cuando la mayoría se había retirado a descansar, Sofía pidió a Miguel que la acompañara al salón del piano. Quería mostrarle algo que había estado practicando en secreto durante los últimos días. Bajo la luz tenue de unas velas, la niña interpretó una pieza original, una melodía que combinaba elementos de las canciones de cuna que Elena le cantaba de pequeña con motivos de Estrella del Norte, la composición de Miguel. Era su manera de unir el pasado y el presente,
de honrar a su madre mientras aceptaba a su padre en su vida. Miguel escuchó con el corazón encogido de emoción, reconociendo en aquella música el lenguaje más profundo que compartía con su hija. Cuando Sofía terminó de tocar, le ofreció su guitarra y le propuso improvisar juntos, como habían hecho en días anteriores. Lo que comenzó como un juego musical se transformó en una conversación íntima entre padre e hija, notas que expresaban lo que las palabras aún no podían articular completamente. La hermana Teresa, atraída por la música que fluía del salón comunitario, se detuvo en el umbral sin ser vista. Observó la escena con ojos humedecidos, reconociendo en ella la manifestación más pura del amor familiar, del poder sanador del arte. Silenciosamente se retiró, dejándolos envueltos en su burbuja de armonía compartida. A la mañana siguiente, el grupo regresó al juzgado para escuchar la decisión del juez Martínez. La sala de audiencias parecía más solemne que el día anterior, cargada con la expectativa de una resolución que cambiaría vidas para siempre. Sofía, sentada entre Miguel y Esperanza, apretaba con fuerza la mano de cada uno, buscando en 1900 ese contacto físico la seguridad que necesitaba. El juez entró con expresión serena pero determinada. Tras los formalismos iniciales, procedió a leer su resolución. Basándose en todas las evidencias y testimonios presentados, otorgaba la custodia legal compartida de Sofía Mendoza a Miguel Suárez como padre biológico y a Esperanza Gutiérrez como pariente materno más cercano. Ordenaba la detención inmediata de Esteban Vargas por múltiples cargos, incluyendo falsificación de documentos, explotación laboral infantil y fraude. Respecto a Carmela, considerando su cooperación, arrepentimiento y el hecho de que ella misma había sido víctima de manipulación, le otorgaba una sentencia suspendida condicionada a su continuación en programas de rehabilitación y servicio comunitario. En consideración a la estabilidad emocional de Sofía, el juez recomendaba que la niña y sus tutores establecieran su residencia en San Miguel, donde la pequeña podría reintegrarse a su escuela y comunidad, manteniendo así cierta continuidad en su vida. Reconocía la carrera musical de Miguel Suárez, pero confiaba en que el padre encontraría la manera de balancear sus compromisos profesionales con sus responsabilidades parentales. Cuando el juez concluyó su lectura, un silencio cargado de emoción invadió la sala. Luego lentamente comenzaron las reacciones. Sofía abrazó primero a Esperanza, luego a Miguel, mientras lágrimas de alivio y alegría corrían por sus mejillas. Dolores aplaudía discretamente, con el rostro radiante de satisfacción por el resultado. Javier estrechaba manos, recibiendo felicitaciones de colegas por el caso exitoso. Incluso Carmela, desde su lugar apartado, sonreía levemente, agradecida por la oportunidad de redención que se le brindaba. Antes de abandonar la sala, el juez Martínez se acercó personalmente a Sofía. Se inclinó para estar a su altura y le dijo que había demostrado un valor excepcional, que estaba orgulloso de ella y que confiaba en que tendría un futuro brillante. La niña, en un gesto espontáneo que sorprendió a todos, abrazó al magistrado, susurrándole un gracias que venía desde lo más profundo de su corazón. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad mientras la nueva familia se adaptaba a su situación. Tal como había recomendado el juez, decidieron establecerse en San Miguel. Miguel compró y renovó una casita cerca de la plaza central, con espacio suficiente para los tres y un estudio de música donde él podría componer y Sofía practicar piano. Esperanza, finalmente liberada de las ataduras del cabaret, asumió con alegría la tarea de convertir aquella casa en un verdadero hogar, llenándola de pequeños toques personales que reflejaban su historia familiar compartida. La noticia de la detención de Esteban se extendió rápidamente por San Miguel y los pueblos cercanos. La Rosa Dorada fue clausurado definitivamente, y su edificio, tras meses de procedimientos legales, fue adquirido por el ayuntamiento con planes de convertirlo en un centro cultural comunitario, donde niños y jóvenes de la región pudieran recibir formación artística gratuita. Lucía, quien había sido fundamental con su testimonio,
aceptó la oferta de Miguel para ser la profesora de piano de Sofía y eventualmente dirigir un programa de educación musical en el futuro Centro Cultural. Su hija de 12 años se convirtió rápidamente en amiga de Sofía, creando un puente social hacia la normalidad que la niña tanto necesitaba. Carmela, fiel a su compromiso de rehabilitación, trabajaba en la parroquia del Padre Francisco, ayudando en programas para personas con adicciones. Su relación con Sofía seguía siendo delicada, marcada por un pasado doloroso, pero con pequeños gestos de ambas partes, comenzaba a construirse un camino hacia el perdón verdadero. 6 meses después de la resolución judicial, durante el Festival de la Cosecha, Miguel organizó un concierto especial en la Plaza de San Miguel. No era una presentación en solitario como la del año anterior. Esta vez, compartía escenario con su hija. Sofía, vestida con un hermoso traje azul con pequeñas estrellas plateadas. Un diseño de esperanza que deliberadamente evocaba y redimía aquel vestido del cabaret, interpretó junto a su padre una versión ampliada de Estrella del Norte, seguida de la pieza original que había compuesto, combinando recuerdos de su madre y la nueva presencia de su padre. El público, conmovido hasta las lágrimas, aplaudió de pie cuando padre e hija concluyeron su actuación con una reverencia sincronizada. Entre los asistentes estaban todos aquellos que habían sido parte del rescate y transformación de Sofía: Dolores, Javier, el padre Francisco, Lucía y su hija, las hermanas de Santa Clara que habían viajado especialmente para la ocasión, e incluso Carmela, discreta en la última fila, pero presente con el corazón lleno de una mezcla agridulce de remordimiento y esperanza. Al concluir el concierto, mientras la plaza se llenaba de los colores y aromas del festival, Sofía se encontró rodeada de su nueva familia extendida. Abrazó a Esperanza, tomó la mano de Miguel y miró hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse. La estrella polar brillaba con fuerza, constante y segura, igual que el amor que ahora la rodeaba. Aquella noche, mientras Sofía dormía en su nueva habitación, con la cajita de música en forma de estrella sobre su mesita de noche, soñó con su madre Elena. En el sueño, ambas caminaban por un campo de flores silvestres bajo un cielo estrellado. Elena le sonreía, con orgullo y amor, diciéndole que siempre estaría con ella en las estrellas, en la música, en el amor de quienes ahora cuidaban de ella. Al despertar, Sofía sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Comprendió que su historia no había sido solo de supervivencia, sino de transformación, no solo de pérdida, sino de encuentro, no solo de dolor, sino también de sanación y esperanza. Y así la pequeña villa de San Miguel, que una vez despertó en shock por la desaparición de una niña de 9 años, ahora celebraba el milagro de su regreso y renacimiento. La historia de Sofía se convertía en un recordatorio viviente de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de encontrar luz, especialmente cuando comunidades enteras se unen para proteger a sus miembros más vulnerables, cuando el amor y la determinación prevalecen sobre la codicia y la crueldad. Miguel, cumpliendo su promesa, había establecido su base en San Miguel, adaptando su carrera para poder ser el padre que Sofía necesitaba. Viajaba ocasionalmente para conciertos importantes, siempre con Sofía y Esperanza, acompañándolo durante las vacaciones escolares. El resto del tiempo, componía desde su estudio casero, encontrando en la vida tranquila del pueblo y en el amor de su familia una nueva fuente de inspiración que enriquecía profundamente su música. Esperanza, por su parte, había florecido en su papel de tía abuela, compartiendo con Sofía historias de Elena, enseñándole tradiciones familiares y creando junto a ella nuevos recuerdos para reemplazar aquellos marcados por el dolor. Sus manos, que durante tanto tiempo habían cosido vestuarios para el cabaret, ahora creaban hermosos trajes para las presentaciones musicales de su sobrina nieta, cada puntada impregnada de amor y orgullo. Y Sofía simplemente brillaba, como la estrella que siempre había sido destinada a ser, guiando con su luz
a todos aquellos que una vez se habían unido para rescatarla de la oscuridad. Te has conmovido con esta historia. Tu comentario llena mi alma. Dale me gusta y compártela con quien tenga el valor de sentir esto. Suscríbete para estar al tanto de las próximas historias. Te espero en la próxima.